Bueno, entonces, pregunta de Julia, ¿qué es la función? ¿No? ¿Qué es la función? Vale. La función es esto. ¿Qué es esto? ¿Y esto qué es? Vale, digamos que la función al final es una cosa abstracta. Sino, es la regla. Porque, a ver, ¿cómo se define una función? Una función se define como una aplicación. ¿Y cómo se define una aplicación? Tiene que haber un conjunto de salida, un conjunto de llegada y una asignación que a cada elemento del conjunto de salida asocie un elemento del conjunto de llegada. Todo eso es la función. ¿Qué ocurre? Que nosotros al final simplificamos tanto que solo nos preocupamos por la imagen de x. Si la imagen de x es 3x más 2, por ejemplo, como hacíamos ayer, decimos la función es 3x más 2. Es una súper simplificación, pero que es válida, que me parece bien, que yo la voy a aceptar, ¿de acuerdo? Pero en realidad, cuando escribís esto, no estáis diciendo la función es 3x más 2, estáis queriendo decir la imagen de x es 3x más 2 si utilizo la función f. Eso es lo que queremos decir. Cuando dibujáis esta función y tenéis esta representación gráfica, esto tampoco es la función, sino que esto es la representación gráfica de la función. Y esta línea de aquí realmente es una curva asociada a la función y no es f tampoco, ¿de acuerdo? Y como es una curva, tiene una ecuación. ¿Qué ecuación tiene? En este caso, esta. ¿De acuerdo? Entonces, la función realmente no es nada, sino que es algo abstracto. No es nada y lo es todo, en realidad, ¿eh? ¿Vale? Pero si vosotros me decís, tengo una función y la función es esta, yo lo doy por bueno, porque es lo que siempre hemos... Se da como... digamos que es algo ya que se ha asumido. Pero en realidad eso no es la función, sino que esto es la manera en la que la función define la imagen. ¿Ok? ¿Sí? Bien, ¿no? Habría que decir, sea la función f, dos puntos d a r, donde d es, yo qué sé, desde 0 hasta 1. ¿Pero es muy importante esto? No. No es muy importante, de verdad que no. De verdad que no lo es. Pero bueno, yo quiero formalizar un poco los conceptos. No quiero decir, venga, la función, ¿qué es la función? Esta línea, eso es mentira. ¿De acuerdo? Eso no es así. ¿Ok? Bueno. No sé si aclaró tu duda, Julia, ¿sí? Pero bueno, no le des tampoco mucha importancia, de verdad, ¿eh? Lo importante es lo que va a venir ahora. Bueno, a ver, entonces, vimos funciones conocidas, la función lineal, la función cuadrática, la función constante, y después alguien dijo valor absoluto. ¿Quién fue? ¿Alguien dijo tú? ¿Alguien dijo valor absoluto? Natalie, ¿dijiste tú valor absoluto? No, pero lo pensaste. Muy bien. Entonces, y otras funciones. Entonces, voy a hacer, no sé si recordáis cómo era la función valor absoluto de x. ¿Cómo era? ¿Qué representación gráfica tenía? ¿Recordáis? Era una especie de v. ¿Por qué era una v? Porque ¿qué hace el valor absoluto? Convierte las cantidades negativas en positivas. Con lo cual, si tenéis esta función, sabéis dibujarla, es así. Y si le aplicáis el valor absoluto a x, lo que estáis haciendo es convertir lo negativo en positivo. Por eso tenéis esta representación gráfica. ¿Bien? Muy bien. Oye, entonces uno dice, oye Javi, entonces yo creo que soy capaz de dibujar esta función. ¿Por qué? Porque sabemos dibujar esta. ¿Verdad que sí? ¿Y esta cuál es? ¿O cómo se puede, o qué representación gráfica tiene? Sabemos que corta al eje X en el 2 y en el 3, ¿verdad? Porque lo hicimos ayer, ¿eh? Por eso, ¿eh? No porque tengamos que saberlo. Y es una parábola convexa. Esta es la representación gráfica de G. ¿Qué escribo aquí? Podría escribir y igual a x al cuadrado menos 5x más 6, pero es un rollo. Lo que se suele hacer es escribir esto. Atentos, ¿eh? Y igual a g de x. Esta es la curva y igual a g de x. Es una manera breve de escribir la ecuación de la curva. ¿Bien? Venga, esta es la representación gráfica de la función g. ¿Cómo será la representación gráfica de la función f? Lo que estamos haciendo es aplicarle el valor absoluto. Muy bien, Nata. Es así, como ha dicho Nata. No sé si no se ha podido ver, pero Nata ha dicho que era así.
Claro, porque lo que estamos haciendo es aplicar el valor absoluto a la imagen de G, con lo cual convertimos todo lo negativo en positivo. ¿Bien? Vale, perfecto. Oye, y más funciones, venga, más funciones que conocemos. ¿Recordáis la función 1 partido por x? Jan dijo ayer que era una hipérbola. Una hipérbola, sí, muy bien. Es una hipérbola que tiene este aspecto. ¿La vimos el año pasado? No, ¿verdad? No la vimos. Vale, vamos a hacer una cosa. ¿Recordáis también esta función, raíz cuadrada de x? ¿La vimos el año pasado? ¿Sabéis cómo es? Vale, no sabemos cómo es. ¿Qué vamos a hacer? No os lo vais a creer. Vamos a utilizar GeoGebra. Vamos a ver cómo se utiliza GeoGebra para representar funciones. A lo mejor te compro un papel. Venga, GeoGebra. Venga, ponemos esto aquí, así. Va a venir muy bien, ¿eh? Porque ¿sabéis cuánto tiempo cuesta representar una función con GeoGebra? 0 segundos. No, hombre, tampoco te pases. Vamos a dibujar la función 1 partido por x. Escribo 1 partido por x abajo, le doy al enter y ya está. Está bien, ¿eh? Está muy bien. Muy bien. Voy a dibujar la función raíz cuadrada de x. ¿Cómo se escribe raíz cuadrada con GeoGebra? ¿Recordáis? Es muy bien. QWERTY, ¿no? SQRT. Eso es del inglés, ¿eh? Square root. Venga. Roja, qué bien, no tengo que cambiar los colores. Gracias, GeoGebra. ¿Cuál es el dominio de la raíz cuadrada de x? ¿Cuál es el dominio? Desde 0 hasta infinito. ¿El 0 incluido? Sí, se puede calcular la raíz cuadrada de 0. Muy bien. Qué bien. GeoGebra me dibuja rápidamente funciones. Lo utilizaré únicamente para hacerme una idea de cómo es la función, para ver si lo que he hecho está bien, pero no para resolver un problema. ¿De acuerdo? Porque esto simplemente es un dibujo, ¿eh? Más. ¿Cómo se escribe valor absoluto en GeoGebra? ABS. ¿Veis que aparece aquí ABS en la función? Le doy a Enter y ya puedo escribir aquí x al cuadrado. Uy, yo necesito teclado. Venga, x elevado a 2. Hemos dicho menos 5x más 6. Le doy a Enter. ¿Lo veis? Aquí está. Ah, y he borrado la de raíz cuadrada de x. Bueno, no pasa nada. ¿De acuerdo? Bueno, las podéis ocultar a medida que estéis estudiando una u otra. Perfecto. ¿Qué más cosas vimos el año pasado? Funciones definidas a trozos. Yo voy a escribir aquí. ¿Cómo se ha caído? ¿Significará algo? Funciones definidas a trozos. Defino esta función. No la voy a hacer esta, voy a hacer otra con GeoGebra. Defino esta función, la función que vale 3 si x es menor o igual que... menor estricto que menos 1. Que vale x por 2 menos 4 si x está entre menos 1 y 2, por ejemplo. Y por último, x al cuadrado menos 5x si x es mayor o igual que 2. Bien, pues aquí tengo una función definida a trozos. ¿Recordáis cómo se dibujaba? Pues lo que había que hacer era, dibujamos la función constante y me quedo únicamente con el trocito que está a la izquierda de menos 1. Dibujo la función lineal y me quedo únicamente con el trocito que está entre menos 1 y 2. Y lo mismo con la función cuadrática. Carolina, abre los ojitos, venga. ¿Ok? ¿Cómo se hace esto con GeoGebra? Vamos a hacerlo. Esta la vais a hacer después en la siguiente hora en GeoGebra vosotros. Y vais a hacer también esta otra. Y vais a calcular cositas de esto. Venga, a ver, ¿cómo se hace la de la función definida a trozos? Se necesita una cosa que se llama, es el comando si.
¿Veis? Entonces voy a poner una condición y cuando ponga la condición y se cumpla, dibujará lo que viene justo detrás. Después de eso puedo poner otra condición y si se cumple esa segunda condición, dibujará lo que viene justo detrás. Y puedo poner tantas condiciones como yo quiera. Así que empiezo. Condición. Si X, necesito el teclado, venga, vista, teclado. Si X es más pequeño que menos 1, ¿qué quiero dibujar? Pues por ejemplo voy a dibujar menos X más 1. Voy a dibujar esta función, la función menos X más 1. Pongo una coma. Venga, si X está entre menos 1, escribo menos 1, menor o igual que X, y X está entre menos 1 y 4, por ejemplo. Voy a dibujar X al cuadrado. Venga, pues escribo X elevado a 2. Sigo. Si X ahora es más grande, vamos a dibujar, por ejemplo, más grande que 3. Entonces digo que esto será, no sé, ¿qué os parece raíz cuadrada de X más 1? ¿Bien? Habéis visto, he puesto 3 condiciones y justo detrás de las 3 condiciones las 3 imágenes de la función. Venga. En una línea no se entiende nada, pero si lo escribo así, si lo veo así, es exactamente igual que trabajáis vosotros, ¿verdad? Escribís esto así. ¿Veis? Uy, aquí he puesto 4. Vale, y aquí más grande que 3. Aquí hay un error, ¿verdad? ¿Y lo ha detectado GeoGebra? Sí, GeoGebra ha hecho algo. Este lo ha hecho a partir de 3, vale. Creo que me he confundido. Venga, lo edito. Quería poner más grande que 5. Cuando X es más grande que 5. ¿Lo veis? Con lo cual, con GeoGebra podéis ver rápidamente si una función definida a trozos es continua, no lo es, y dónde están los puntos de discontinuidad, ¿de acuerdo? ¿Qué os parece? ¿Bien? ¿No te gusta? Bien, pues puedes poner tú algo. ¿Qué? Sí, podrías hacerlo. Muy bien, venga. ¿Qué más cosas? ¿Qué más cosas? Venga, con GeoGebra. Con GeoGebra. También con GeoGebra. Esta función quiero que hagáis. F de X, bueno, H de X igual a X al cubo más 5X al cuadrado más 2X menos 8. Tenéis 3 funciones para dibujar. Quiero que de estas funciones encontréis puntos de corte con el eje X. Más. Quiero que busquéis los extremos, los máximos y los mínimos relativos. Y quiero que busquéis los puntos de inflexión. Con GeoGebra, Con GeoGebra. Ahora os voy a enseñar, os enseño cómo se hacen los puntos de corte y vosotros os buscáis la vida para encontrar los extremos y los puntos de inflexión. ¿De acuerdo? Como tú me digas, Darina, Al final de la siguiente clase, cuando queden 5 minutos, me pasearé por las mesas y me iréis enseñando lo que habéis obtenido. ¿Comprendéis, no? Es decir, no vale hacer youtube.es o .com y decir, venga, vamos a ver aquí vídeos y pasamos de Javi. No. Darina, ¿puedo? No. Oye, ¿y luego cómo estudiáis si no copiáis? ¿Veis los vídeos? ¿También? Yo estoy enseñando a la mayoría de clases. Con lo cual... Ellos todos tienen los apuntes. ¿Tus apuntes? Ah, los apuntes. Ah, Ellos muy bien. tienen apuntes y yo, Muy bien, muy yo bien. estoy explicando que Con sus apuntes. sí. Muy bien. Yo en la mayoría de clases hago apuntes también, pero estoy muy cansada para escribir. En matemáticas. En todo. En todas. Claro, Hoy. Hoy es un día malo, ¿no? ¿Ya puedo? ¿Lucía? ¿Sí? Vale, perfecto. Venga, con GeoGebra. Venga, me voy a quedar, por ejemplo, voy a utilizar la función G
y voy a quitar el valor absoluto, ¿de acuerdo? Y voy a buscar los puntos de corte. Deja el móvil, Nata, venga. No, termina y te deja el móvil. Venga, puntos de corte. Sabemos que son el 2 y el 3, pero no, porque ya lo hemos estudiado, ¿no? Vamos a ver con GeoGebra cómo sería. Aquí tenéis un botoncito, ¿lo veis? Que es un signo de interrogación. Lo pulsáis y salen un montón de funciones matemáticas. Nos vamos a fijar en funciones y cálculo. Aquí hay un montón de cosas. Asíntota, ¿recordáis lo que eran las asíntotas? ¿Lo vimos el año pasado, asíntotas? ¿No? No, vale, da igual, lo veremos este año. ¿Qué más cosas hay? Derivada. ¿Aquí qué pone? A lo mejor os ayuda, ¿no? ¿Qué más? Raíces. En raíces lo que hace es, cuando seleccionéis la opción raíces, aquí es donde va a encontrar los puntos donde se corta con el eje X. Estas son las raíces. Voy a utilizarlo, os digo cómo se utiliza, y vosotros podréis después intentar encontrar cómo calcular extremos, que bueno, ya lo hemos visto, y cómo calcular puntos de inflexión. ¿Alguien ve lo de los puntos de inflexión? ¿Se ve? Vale. Gracias a Dios está por orden alfabético, ¿no? Venga, le doy 2 veces a raíces y escribo dentro G, porque G es la función. Le doy a Enter y aquí están los puntos de corte con el eje X. Qué fácil, ¿no? ¿Verdad? ¿Se ha visto lo que he hecho? ¿No? Lo repito. En funciones matemáticas busco la opción raíces. Raíces, lo que va a hacer este comando es calcular los puntos de corte de la función que yo meta entre los corchetes. Hago doble clic en raíces, y si hago doble clic en raíces aparecerá en la entrada. Venga, hago doble clic en raíces. Lo tengo aquí, ¿lo veis? Tengo el cursor parpadeando. Solo está esperando que yo introduzca la función. Le digo que es la función G, la que quiero estudiar. Le doy a Enter y entonces encuentra los puntos A y B, que son los puntos de corte. Si hago doble clic en punto A, lo que ha hecho, si veis, pone raíces de G y pone aquí unos números. ¿Qué números son estos? Menos 1,4 y 6,9. ¿Este número cuánto creéis que es? Menos 1,4. ¿Y este? 6,9. Claro, lo que ha hecho ha sido buscar las raíces en el trozo de gráfica que estás viendo. ¿De acuerdo? Yo no sé si a la derecha o a la izquierda hay más raíces. Bueno, es una pequeña limitación de GeoGebra. Únicamente no es capaz de calcular cosas fuera de intervalos. No es capaz de calcular cosas, digamos, en el infinito y este tipo de cosas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Únicamente en la ventanita que estamos viendo. Bueno, algo es algo, ¿no? Algo es algo, ¿no? Muy bien. Por supuesto, podéis modificar esto simplemente ampliando la ventana. Ya está, Y volviendo a calcular esto. ¿Lo veis? Aquí está, entre 8 y 21, ese es el punto. Venga. Sigo. Así iba a decir, no estoy grabando. Sí, estoy grabando, venga. Muy bien, vamos a ver ahora una cosa nueva. Bueno, entonces, tenéis claro lo que tenéis que hacer en la siguiente hora, ¿verdad? Esta función, quiero que la dibujéis. ¿Qué más? La función definida a trozos, esta de aquí. Y la función con valor absoluto. Y quiero que calculéis puntos de inflexión, puntos de corte y extremos. A ver qué sale. Con las 3. Nada, escribís las 3, las dibujáis las 3 y después aplicáis los comandos a cada una de las 3. Venga, cositas nuevas. La primera es esta, la segunda es esta y la tercera es la H que está en la otra hoja, la que está a la derecha. ¿Ya? Venga, la tercera sería esta H. ¿Vale? Venga, muy bien. Venga, ahora vamos a hacer una cosita nueva, que es operaciones con funciones. Bueno. Pero no vas a poder, ¿eh? No vas a poder. Mira. ¿Te imaginas que la abre? Hace así y se abre. Bueno, venga.
Operaciones con funciones. Vamos a pensar que tenemos dos funciones. Tengo una función de f, ¿veis, no? Tengo una función f definida de un conjunto D a un conjunto R. Y tengo una función g también definida en el mismo conjunto D. ¿Cómo se define la función suma? Se define de la siguiente manera. Se define la suma, ¿qué pasa?, de f y g como una nueva función. Una nueva función que denotaremos así, f más g, que estará definida de la siguiente manera, de D a R, de modo que la imagen, si aplico la función f más g, ¿cómo la definiréis vosotros, la imagen? Pues como la imagen de f más la imagen, bueno, la imagen de x por f más la imagen de x por g. Pues muy bien, pues claro, sumo las imágenes, así tendré una nueva función, ¿no? Tiene lógica, ¿verdad? Está bien. Bueno, esto es pan comido, ¿eh? En general, f y g no tienen por qué tener el mismo dominio. F y g no tienen por qué tener el mismo dominio. El dominio de f no tiene por qué ser igual al dominio de g. ¿Cuál será el dominio de f más g? Es decir, ¿cuándo podré calcular la suma de f más g? Pues cuando exista f de x y cuando exista g de x. El dominio será, ¿qué? La intersección de los dos dominios. Claro, los puntos que están en el conjunto de dominio de f y en el conjunto de dominio de g, porque así podré calcular f de x, o sea, la imagen de f por f y la imagen por g, y así podré sumarlas. Con lo cual, esto lo retoco un poquito. Si f tiene un dominio d sub 1 y g tiene un dominio d sub 2, la nueva función tendrá un dominio d sub 3 igual a la intersección de los dos dominios. Venga, hacemos un ejemplo. Un ejemplo muy fácil, que podéis hacer con GeoGebra también, ¿eh? Imaginad que tenéis una función que tiene esta imagen, o cuya imagen viene dada por esta fórmula. Y tenéis también la función g, dada por esto, 1 partido por x más 1. Calculamos la suma. ¿Cómo será la función suma? Pues la función suma se escribe así, y será esto, f de x más g de x. Qué fácil, ya está, no tengo que hacer nada más. Ahora os pregunto, ¿cuál es el dominio de la función f más g? Pues tiene que existir f y tiene que existir g, con lo cual el dominio será todo r excepto menos 2 y menos 1. Muy bien, menos 2 y menos 1. Muy bien, Sara. Bien, con la resta se hace exactamente igual. No defino la resta porque al final la resta no es más que la suma de la función con un signo menos delante. No tengo que definir nada. Venga, se define producto de dos funciones. ¿Cómo? Se define el producto de f por g, producto de f y g, como una nueva función que denotaremos f puntito g. ¿De acuerdo? Ahí no hace falta los paréntesis aquí, perdón. Definida también, necesitamos que esté definido tanto f de x como g de x en el dominio 3, intersección de dominio 1 y dominio 2, ¿de acuerdo? O sea, dominio de f y dominio de g. Vale, de modo que, ¿cómo se define la imagen? De modo que la imagen de x por la función producto es el producto de las imágenes de f de x y g de x. Bueno, ahora os voy a poner un ejemplo que no es tan trivial. Pero bueno, todo esto sigue siendo pan comido, ¿no? En el ejemplo anterior, ¿cómo es f por g de x? En el ejemplo anterior, pues es x menos 1 partido por x más 2 y por x más 1. ¿Y el dominio cuál es? El mismo, r excepto menos 2 y menos 1. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí? Vale.
Me voy a la derecha. Hoy no me puedo ir a la derecha más. Guardamos. Guardamos. 19/01/2018. Venga. Como tú me digas, Sara. Porque si tú tienes los apuntes, yo estoy tranquilo. El tiempo pasa, Sara. ¿Ya? Gracias. Vale, perdón. Estamos aquí. ¿Se ve? María, me dices, ¿eh? ¿Quieres decir algo? No, vale. ¿Sí? Vale, gracias, María. Bueno, estábamos con esto. Venga, ejemplo. Os voy a poner este ejemplito. Venga. Shh. Tenemos estas dos funciones. Puedo definir el producto, ¿verdad? ¿Y el producto cómo se define? ¿Sí? Se define así, ¿verdad? La imagen por la función f por g será el producto de las imágenes. Si os fijáis, esto con esto se cancela. Y esto es igual a x menos 1. ¿Verdad? Con lo cual la función producto es muy sencillita, x menos 1. ¿Cuál es el dominio de x menos 1? ¿Todo R? No. Porque f por g no se calcula, o mejor dicho, la imagen de x por f por g no se calcula cambiando x aquí. Se calcula haciendo este producto, o el producto de esos dos factores. Por lo tanto, tienen que existir los dos factores. Y los dos factores existirán cuando x sea distinto de 2. Luego, hay que tener cuidado. Aunque el producto sea igual a x menos 1, el dominio no es todo R. ¿Bien? El dominio no es todo R. ¿Ok, Jan? ¿Sí? Vale, muy bien. Nada, es un pequeño detalle. Vale. Por último, vamos a definir ahora, hemos definido la suma, el producto, ¿qué falta? Exactamente, la... Muy bien, gracias, Jan. Madre mía, se define... Se define la... Venga, chicas, que los apuntes, venga, copia. Se define la división de f, la función f, entre g, como... ¿Puedes ir al baño? Mucha gente al baño, ¿eh? Sí, puedes irte al baño. Como una nueva función que denotamos así, f rayita g, definida en algún sitio, ya veré dónde, de modo que salud madre mía, de modo que la imagen por la función f partido por g, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Te ha dado tiempo? ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Gracias, Simona. Gracias. F partido por G, ¿cómo se define? ¿Cómo se define la imagen? Pues claro, pues f de x partido por g de x. Qué fácil, es verdad. ¿Y cuál es el dominio? ¿Cuál es el dominio de f partido por g? ¿No? El D4. ¿Cuál es el dominio? Pues tenéis razón, tiene que existir f para poder hacer la división y tiene que existir la imagen también de g, ¿no? ¿Algo más? ¿O así está bien?
¿Qué pensáis? Seguro que hay algo más, ¿no? Si lo estoy preguntando. ¿Qué pasa si g es 0? Si g de x es 0. Tampoco existirá f partido por g de x. A esto tengo que restarle todos los puntos, todos los números reales, mejor dicho, que hacen que g de x valga 0. Interesante esto, ¿eh? Interesante. ¿De acuerdo? Ejemplo, lo hacéis vosotros ahora. ¿Qué tal, Clara? Esto de la distancia no se puede multiplicar, ¿eh? La distancia de P a una recta, ¿no te acuerdas cómo era la fórmula? ¿No? Espérate, y aquí, pues. Bueno, si lo haces mal, dale. No pasa nada, ¿no? Venga, ejemplo, decía. Ejemplo, os doy esta función. ¿Tengo algún mensaje? ¿No? X partido por x menos 1 y g de x igual a x menos 2 partido por x menos 3. ¿Cuánto vale la imagen de la función f partido por g? Pues tengo que hacer la división. Si hacéis la división os va a salir esto. Si no me confundo. ¿Lo he puesto bien? Vale, ¿cuál es el dominio de esta función? Todos los números reales excepto el 1 y el 2, ¿no? Y el 3, ¿por qué el 3? Porque el 3 tampoco hace que g tenga sentido. ¿De acuerdo? Muy bien. He terminado súper rápido. Bien, queda una tercera operación cuarta, ¿no? He hecho 3, suma, producto, división, ya no sé ni contar. Venga, una cuarta operación que es la más importante de todas, es la composición. Composición de funciones. No la voy a hacer hoy. Lo dejamos para el lunes. ¿De acuerdo? Es la herramienta... Bueno, ¿por qué os explico todo esto de suma, resta, producto, división de funciones? Porque con esas operaciones podremos crear más operaciones, pues nada, utilizando funciones simples. Si multiplicáis o dividís, por ejemplo, una función polinómica de grado 2 por una raíz cuadrada, pues ya tenéis una función nueva. ¿De acuerdo? Bien, pues con la composición podréis generar... Es una herramienta muy, muy potente, decía, para generar funciones nuevas. Hasta el lunes. Que tengáis buen fin de semana. ¡Ah, no! Nos vemos luego.